Buenas tardes, les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Giovanni de José García Medina y seré quien modere esta mesa titulada Lectura, Escritura y Comprensión en Idiomas, perteneciente al programa de Maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas, a quienes tengo el honor de presentar. Nos acompaña la maestra Rosa Margarita León Manfer. Es licenciada en Educación Primaria y en Pedagogía, maestra en Psicología con especialidad en Evaluación Educativa. Cuenta con 20 años de experiencia en Educación Básica y 20 en Educación Superior. Sus líneas de investigación son evaluación de la docencia, formación de figuras educativas y permanencia escolar. Nos honra con su presencia, maestra. Muchas gracias. Gracias por la invitación y bienvenidos a todos. Muchas gracias. También nos acompaña la maestra Verónica Hernández García. Es maestra en docencia para la educación media superior y es especialista en literatura mexicana. Sus líneas de investigación se enfocan en la didáctica de la lengua y la literatura, la evaluación y la implementación de metodologías activas. Nos honra con su presencia, maestra. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer. Además de las comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, a quienes en un momento presentaré. Primero expondré la dinámica de trabajo. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, las comentaristas tendrán 10 minutos cada una para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Les reitero que midan bien sus tiempos para no exceder y cumplir con el programa. ¿Tienen alguna duda? Muy bien. Sin más, iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Rocío Itzel Calderón Flores, quien presentará su trabajo Club de Lectura Palabras Aida, espacio de interacción, creación y participación. Adelante. Sí se ve la presentación, pero no te escuchamos, Rocío. Tienes muteado tu micrófono. Buenas tardes, ¿ya me escuchan? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, el trabajo que voy a presentar es de la maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal, pertenecientes a la UCA, elaboración y presentación de reportes según modalidad para la obtención del grado pertenecientes al 4º semestre. El trabajo recepcional se llama Club de Lectura Palabras Aida, espacio de interacción, creación y participación. Mi nombre es Rosy Itzel Calderón Flores. El motivo de este trabajo es por la disminución del interés por lectura por placer, falta de tiempo o motivación, de acuerdo al estudio MOLEC 2025. En este caso, para el club de lectura tenemos una tríada, que sería, la base principal es el mediador, que es la persona que organiza, que crea, que escoge y que crea el ambiente de empatía, de seguridad, y principalmente de una escucha activa. El segundo elemento es el club de lectura abierto. Existen diferentes clubes, pero en este caso vamos a tomar el lectura abierto, que es, no tenemos un género específico, puede ser cualquier tema de cualquier literatura, poesías, cuentos, no exactamente ni géneros, también podría ser los materiales de lecturas, que es el tercer elemento. De acuerdo a MOLEC, el material que más seleccionan es el impreso.
pero nosotros queremos abrir las puertas a distintos materiales multimodales, que son los PDFs, e-book o audiolibros. Como les comentaba, el formato sigue habiendo una resistencia en formatos digitales. La comunidad a la que está dirigido esta intervención es para mayores de 25 años. No hay un límite, mayores de 60. En el club ya tenemos esta población. El tiempo que les dedican, de acuerdo a MOLEC, es de 16 minutos a 1 hora diariamente. Principalmente la lectura es por gusto, que aumentó a comparación de MOLEC 24, que era por obligación. Pero la diferencia de MOLEC 24 y MOLEC 25 es que antes una persona leía mínimo 3 libros. Ahorita aumentó la población, pero disminuyó la cantidad de lectura a 1 libro. El problema de investigación que tenemos ahorita sería falta de interés por la lectura por placer con mayores de 25 años y escasa participación en el club de lectura Palabra Saída. En esto me refiero porque el club ya estaba fomentado o creado desde el 2023, pero no hemos tenido el impacto deseado. Hemos tenido diferentes modificaciones, diferentes estrategias, pero seguimos sin tener el impacto deseado. La pregunta de esta intervención es ¿cómo se puede fortalecer el hábito de la lectura por placer en personas mayores de 25 años residentes de la Ciudad de México a través del diseño y ejecución de una intervención educativa multimodal en entornos virtuales? Los motivos por los que no está leyendo la gente es porque no tiene la motivación, no tiene el interés o simplemente es a veces costoso mantener el hábito de lectura, pero desconocen todas las plataformas que te pueden proporcionar material gratuito, las bibliotecas o los mismos clubes que te llegan a prestar materiales. En este caso, el club de lectura es virtual. Todos los materiales que se les van a estar entregando va a ser por medio de los canales de comunicación. El objetivo es fomentar la lectura por placer mediante el uso de entornos digitales, accesibles, participativos y colaborativos, dirigidos a personas mayores de 25 años residentes de la Ciudad de México. Los fundamentos teóricos que tenemos en el club de lectura es seleccionar qué es un club de lectura, qué es un espacio donde se reúnen personas, en este caso al inicio, después van a ser una comunidad lectora. La lectura de placer que no tiene una obligatoriedad, sino es por el deseo de ir pasando las páginas. Un hábito lector que es de 16 minutos, 1 hora, no hay un límite, es dependiendo a tus posibilidades y tus tiempos libres. El elemento principal para que el club de lectura funcione es un mediador. El mediador tiene que tener muchas habilidades de comunicación, de escritura, de intervención, y principalmente que él no es la persona fundamental del club. Las personas fundamentales son los mismos miembros, porque son los que enriquecen el club. Y el mediador va a ser el que motive esa comunidad, ese estilo de pertenencia que se va a tener, porque al momento de que las personas sienten la pertenencia en una comunidad, empiezan a participar. Si nada más son un número más estadístico, que en ocasiones así sucede, empiezan a perder interés. El objetivo del club es mantener y engrandecer el mismo hábito lector. Realicé un cuestionario piloto para ver los potenciales miembros. El cuestionario fue mixto, fue dividido en 7 dimensiones, donde las personas consideraron que el 100% es importante la lectura. Ahí tenemos un área de oportunidad. El 70% de los encuestados indica que dedica 4 horas semanales, que va acorde a lo que manejaba MOLEC. Y el 50% que mantiene la lectura diaria. Seguimos manteniendo que el formato predilecto es el impreso. Sí conocen los demás formatos, pero siguen escogiendo el impreso. La propuesta que tenemos aquí es el modelo de intervención, que va a estar dividido en 4 fases. Ahorita nos encontramos en la fase 2. La fase 1 fue el diagnóstico, donde vimos las áreas de oportunidad que tuvimos de acuerdo desde el 2023 hasta ahorita, que no teníamos el impacto, no había una mediación adecuada, no teníamos la permanencia de los miembros. Se modificó todo eso, se reestructuró,
y ahorita estamos en la implementación. Ya se realizó la primera convocatoria de inscripción. No tuvimos el impacto deseado nuevamente, nada más se inscribió una persona, pero ahorita vamos a volver a lanzar la siguiente convocatoria. Una vez que se lance la convocatoria, se selecciona el material, porque puedo dar la propuesta, pero no fue de acuerdo a lo deseado, así que ahorita lo estoy manejando con el miembro que tenemos, qué material vamos a seleccionar. Porque al momento de que se toma la opinión de ellos, ya empezamos a realizar una comunicación y una permanencia, que el club es para ellos, no es para dar un número o algo, sino es un espacio donde ellos pueden llegar a participar. En eso estamos ahorita manejando la siguiente. Una vez que se tenga, las sesiones se van a dividir en 3 momentos. El primer momento es contextualizar completamente lo que es el material, el autor. El segundo ya es lanzar lo que son las preguntas detonadoras, qué es lo que opinan del libro, si te gusta o no te gusta. Esto vamos a hacer de acuerdo al decálogo de PENAC, que son sus 10 derechos, como pueden terminar el libro, como lo quieran terminar, dejarlo a la mitad, y también pueden decidir, no me gustó el libro, o sea, eso también es válido, tener que ellos conciencia de que es válido no terminar un libro. Y finalizaríamos con el cierre y la organización y selección del siguiente material. La fase 3, que es la de comunidad, es estar manteniendo los canales abiertos de redes sociales y mensajería instantánea, WhatsApp, Facebook, TikTok, diferentes redes, y estarles comunicando una frase, un proyecto, un programa, una exposición, o sea, no solamente enfocarnos al libro, sino abrir toda su mente a la cultura y todo lo que englobe ese mismo material. La fase 4 va a ser la evaluación, que van a ser en 3 momentos, al inicio con un cuestionario, que son empezar a hacer su lector, su archivo de ellos, qué materiales les gusta. Finalizaríamos con 3 sesiones y que ellos mencionen qué les ha gustado, qué no ha gustado, tanto ellos si han estado con el hábito, también ellos el hábito de estar acompañándonos y también qué opinan de las mediaciones que estoy realizando. Y finalizamos con una evaluación grupal. Los instrumentos que manejaríamos sería la lista de cotejo, una rúbrica, los cuestionarios mixtos y la bitácora. Cuántas personas ingresaron, qué título, los horarios, para estar mediando cuál es el horario más adecuado. El impacto que esperamos es una mayor participación y una frecuencia lectora. Volver a regresar a esos 3 libros anuales. Muchos sí son demasiados libros los que leen. A veces a mí me han impresionado cuando los he llegado a comentar, pero también hay que ver el por qué hay personas que no leen, puede ser que lean 10, 15 minutos, 2 semanas después, o sea, hay que ir haciendo ese hábito. En conclusión, como les había comentado, lanzaríamos una nueva convocatoria, ya con las opiniones ahorita de la integrante, y estar buscando otras estrategias alternativas para enganchar a los usuarios. A lo que voy es de que ellos necesitan comunicación. Son personas de 25 a 60. Con el ajetreo de la vida de la ciudad muchas veces es complicado. Por eso el club de lectura es virtual. Se han manejado en distintos horarios, en la mañana, en la tarde y en la noche, pero no se ha tenido ese impacto. No tenemos todavía ese elemento que enganche a los usuarios. Bueno, ahorita los vamos a mantener como usuarios, pero a esos compañeros, a esos miembros de la lectura, no he encontrado esa estrategia para poderlos enganchar. Sigo ahorita evaluando con la compañera, es una chica de igual de 25 años, la única miembro que se ha inscrito en esta convocatoria, y seguimos habilitando. Pues ahorita el siguiente libro sería La Biblioteca de Medianoche, a ver si en esta ocasión sí puedo llegar a enganchar a más personas, porque teníamos anteriormente 18 miembros, pero eran 18 miembros que se conectaban 2, se conectaba 1, no había asistencia, o sea, no he tenido ese clic con ellos para poder tener ese canal de comunicación. Necesito también tener ese canal de comunicación para ver todas las opciones que ellos dan. Siguen sin mantenerse con una pertenencia. Es alguna de la bibliografía que consulté para elaborar esta intervención. Y muchísimas gracias.
Muchas gracias por la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Si es tan amable, maestra Margarita. Gracias, Giovanni. Buenas tardes otra vez. Rocío Itzel. Bueno, primero que nada te comento que felicidades por tu avance. El tema es muy, muy interesante, necesario. Es un tema que se vincula efectivamente con las líneas de investigación de nuestra maestría. Resolviste algunas dudas que yo tenía respecto al resumen que nos mandaste, sobre todo porque empiezas hablando de esta carencia o ausencia de lectura, desinterés, sin explicar claramente a qué población te referías. Después me surgieron dudas sobre el club, en el sentido de si es un club particular, es público, tiene un costo, el perfil de los estudiantes, de los participantes. Y bueno, aquí ya me resolviste algunas dudas que tenía sobre el contexto del club. Sin embargo, en lo que presentas y en tu resumen encuentro algunas ausencias metodológicas. Por ejemplo, realizaste un cuestionario que entiendo que tiene 7 dimensiones, pero es importante saber cuáles son esas dimensiones y qué categorías son las que se están consultando, porque de allí se desprende precisamente la estructura y el diseño de tu intervención. Entonces, falta como esa información. Tal vez no perdí el dato que estabas presentando, también es necesario saber cuántas personas respondieron. Y otro faltante es toda la parte conceptual, en qué autores te estás apoyando, más allá de las estadísticas de INEGI, quiénes son los autores en los que estás fundamentando tu trabajo y tu intervención. Toda la parte del estado del arte y el marco conceptual que fundamenta tu intervención. Entonces es muy importante que incluyas esta descripción de tu marco teórico conceptual y también algo que me llamó la atención en uno de los párrafos que escribiste y comentaste es que en la primera etapa el club no contó con una planeación, organización de las sesiones e instrumentos de evaluación. Mi pregunta es si esos instrumentos, si consideras que el club de lectura deba de tener instrumentos, ¿a quién estarían dirigidos y cuál sería el objeto de evaluación? Si son los participantes o si la evaluación es para el mediador o lo que estás tratando de evaluar es toda la intervención. Entonces, son como ausencias y una serie de precisiones que es necesario que agregues en tus explicaciones, en tu trabajo, en los resúmenes o en el siguiente resumen que envíes. Por el momento, me parece que es todo. Quizá también habría que considerar cuáles son las limitantes de trabajar en línea un club de lectura cuando ya estés planeando, aplicando tu intervención, tomar en cuenta también las limitantes que son inherentes a trabajar en línea, ¿no? Entonces, por lo pronto es todo de mi parte. Y bueno, pues me parece un tema fabuloso. Yo espero que sigas trabajando en eso. Es muy importante y es un granito de arena que contribuye a la formación de hábitos lectores en adultos. Te felicito por el tema y por esa vocación que intenta proponer y mejorar un problema detectado y algo tan importante en México. Por mi parte es todo, Giovanni. Muchas gracias, maestra. Si es tan amable, maestra Verónica.
Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Sí se me escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Gracias por presentarnos tu proyecto. También tenía algunas dudas cuando leí el resumen. Ya ahorita has aclarado algunas. Sin embargo, otras quedan por ahí en el tintero. Voy a hacer algunos comentarios generales. Espero que te sean de utilidad. En primer lugar, creo que tu proyecto está como en esta fase inicial, ¿no? Estás en una fase inicial. Por lo que entiendo, buscas recuperar una experiencia previa. No sé si seas mediadora de lectura, pero pareciera que tienes como ese perfil, ¿no? Es decir, que has trabajado previamente en otras experiencias semejantes. Te lo comento porque también algo que me llamó la atención es que haces la propuesta para un problema que es de carácter magno, ¿no? Macro, nacional, ¿no? Este problema de lectura, que ya existe una estrategia nacional de lectura a nivel macro, gobierno, con el Fondo de Cultura Económica y también con estos pilares, ¿no? Entonces ahí a lo mejor en la justificación del problema valdría la pena que mencionaras qué hace distinto el proyecto que tú nos presentas en relación o comparándolo con estas otras estrategias, ¿no? Que ya existen a nivel nacional, ¿no? Por otra parte, también como el problema es tan grande, es un problema macro, tal vez valdría la pena acotar este problema a un problema de investigación más centrado, ¿no? Porque si mencionas cómo se puede favorecer el hábito de la lectura por placer en ambientes multimodales, pareciera un extenso, ¿no? A lo mejor reducirlo a una serie de estrategias que te han funcionado como mediadora, que sean más claras, ¿no? Bueno, eso ya lo dejo a tu consideración. En otras cuestiones, el estado del arte también podrías desarrollarlo un poquito más, en el que yo tengo el texto no aparece, a lo mejor con otras investigaciones más recientes sobre estos mediadores de lectura, sobre cómo han tenido impacto estos clubes en pilares, la misma estrategia de 20 para los 20, ¿no? Que propone el fondo en tu estado del arte, ¿no? Y enfatizar qué hace distinto, decíamos, tu propuesta, ¿no? El marco teórico también hace falta ahí algunos conceptos que ahorita comentaste, ¿no? Bueno, te basas el diagnóstico a nivel nacional con una encuesta, la de Molec, y hiciste tú además un diagnóstico con unos usuarios, ¿no? Nos comentas, ¿no? Sin embargo, también habría que ver si la muestra es significativa, ¿no? No sabemos cuántos fueron los que contestaron la encuesta inicial. También por ahí nos falta alguna precisión metodológica, nos hablas acerca de un estudio de carácter cualitativo, sin embargo no es muy clara cuáles son las herramientas que vas a utilizar. Y bueno, como nos comentas, apenas estás haciendo la convocatoria para ver esta descripción de participantes, ¿no? Sin embargo, puede que eso sea una limitante, no sé en qué semestre vas, en segundo, en cuarto, también eso podría limitarnos un poquito, ¿no? A lo mejor y no depender tanto del usuario, o sea, del objeto, o sea, de a quien está dirigido a nivel muy particular, sino general, ¿no? Es decir, está dirigido a personas interesadas o en el fomento a la lectura, y tú con base en esa idea desarrollas una serie de estrategias multimodales que permitan mitigar este problema que has identificado a nivel macro. Tal vez si te esperas a que contesten la encuesta, pues pueda pasar otros 4 o 5 meses, ¿no? Sobre todo lo digo por el tiempo, ¿no? Y por último, bueno, también nos mencionas que aquí no lo decía el texto, pero ahorita nos hablas de un tipo de investigación-acción, es decir, hay una intervención, ¿no? Si no mal observo. Igual, si tienes también dificultades en los usuarios, conviértelo en una propuesta, en una investigación proyectiva, ¿no? Propositiva. A lo mejor no de carácter aplicativo por cuestiones de tiempo, ¿no? Ya, dado que estás en cuarto semestre. Y bueno, puede quedarse como una propuesta de estrategias de lectura o de desarrollo del hábito lector en escenarios multimodales y quedaría muy bien hecho, ¿no? Muy bonito, sin necesidad de que exista un usuario en específico, ¿no? Que ahorita no tenemos, ¿no? Bueno, lo que nos cuentan.
Y bueno, eso sería a grandes rasgos mis observaciones. Te agradezco mucho, Rocío, y ojalá que puedas desarrollar estas estrategias porque son muy útiles a nivel nacional. Gracias. Muchas gracias. Nada más, sí, de hecho yo pertenezco a este club, es del Fondo de Cultura Económica de Clubes de Lectura Ciudadanas. De ahí surge la idea y pues yo empecé todo al revés. Primero creé el club y después organicé. Pero muchas gracias por sus comentarios, maestras. Gracias por los comentarios. Gracias por la presentación. Continuamos con José Guillermo Bustamante Reyes, quien presentará su trabajo Diseño de un sistema de autonivelación multimodal para estudiantes de primer semestre del programa educativo de bachillerato de la Escuela Superior de Ciudad Sagún de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en la asignatura de inglés. Adelante. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Perfecto. Perfecto, muy bien. No puedo poner la cámara porque mi equipo se me dificulta en este momento, pero bueno, les presento a continuación esta propuesta. Cabe resaltar que, bueno, en días pasados, semana pasada justamente se hizo una reunión con mi director de trabajo, así como con un miembro del comité, en el cual se le ha dado otra visión a esta investigación, porque la propuesta que se tiene a continuación es solamente a nivel diseño de propuesta, no de intervención. Sin embargo, después de esta reunión que se tuvo con los miembros del comité, se ha decidido hacer un cambio no tan radical porque toma las mismas bases, pero para el trabajo terminal que va a ser para la titulación se va a modificar, ya les estaré mencionando, ¿vale? Entonces, bueno, esta problemática pues surge a través del contexto del bachillerato y de la diversidad de niveles iniciales de inglés con los que ingresan los estudiantes y, claro, la necesidad de generar rutas de aprendizaje más flexibles y personalizadas. Este proyecto propone el diseño de un sistema multimodal que articule, pues, recursos presenciales, digitales, que incluya estrategias de aprendizaje autónomo para que favorezca los procesos de nivelación académica y de acompañamiento al estudiante de primer semestre. Un minutito. Entonces, para comprender esto, esta propuesta, vamos a ver el contexto de la investigación. Se desarrolla en lo que es el bachillerato general de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, específicamente en la Escuela Superior de Ciudad Sagún, la cual, bueno, está radicada en una zona principalmente industrial, es una ciudad industrial. Entonces, tenemos ahí bastantes estudiantes que vienen de diferentes partes de diferentes ciudades cercanas y de otro estado, que en este caso es el Estado de México, ¿vale? Entonces, particularmente se van a tratar estudiantes de primer semestre en la asignatura de inglés A1.1, que es con la que se inicia. En este contexto se identifica una característica recurrente que es con la primicia de esta investigación, que los estudiantes pues ingresan con perfiles lingüísticos muy diversos. Mientras algunos cuentan con experiencias previas en el aprendizaje del idioma, pues otros presentan conocimientos limitados debido a sus diferentes trayectorias durante la educación básica, ¿no? Una de los cuestionamientos que se les hizo el año pasado a los estudiantes que entraron fue si tuvieron o no tuvieron clases de inglés. Muchos decían que sí, pero en realidad, siendo más a profundidad, pues no había tal cual clases, los profesores no estaban calificados, o no había un seguimiento, no tenían materiales, o de plano a veces no tenían ni maestros. Entonces, esta situación pues generó un desafío dentro de las aulas, ya que una misma estrategia de enseñanza no responde a las necesidades de todos los estudiantes. Aunque la institución cuenta con plataformas digitales, recursos tecnológicos y espacios como lo que se le llama el Centro de Autoaprendizaje de Idiomas, que es donde pueden ir los chicos particularmente de manera libre a practicar, pues estos elementos mencionados requieren una mayor articulación para convertirse en un sistema que permita orientar y acompañar y darle seguimiento al estudiante. Por eso surge la necesidad justamente de esta propuesta. Entonces, bueno,
Derivado del análisis que les comenté del contexto que tenemos en la institución, se identificó que el principal desafío no está únicamente relacionado con la enseñanza del inglés, sino con las diversas condiciones con las que los estudiantes llegan al bachillerato, ya que en realidad no es una problemática mera de la materia de inglés, existe también en otras materias como historia, como matemáticas, etc. Entonces, los alumnos de primer semestre presentan diferentes niveles de dominio del idioma. Esto, pues bueno, producto de sus trayectorias heterogéneas que han tenido. Esta situación genera, pues, que existan diferentes dificultades dentro de un solo grupo, ¿vale? Como consecuencia, algunos alumnos, pues, se enfrentan dificultades para alcanzar aprendizajes esperados y esto evidencia la necesidad de generar mecanismos que acompañen al estudiante. Por ello, pues, el problema central que aborda este proyecto es la ausencia de un sistema que permite identificar las necesidades iniciales del estudiante y ofrecer rutas diferenciadas de aprendizaje, pues para favorecer su nivelación y su autonomía. Entonces, pues se justifica esta intervención debido a que pues, la problemática requiere superar un modelo de enseñanza homogéneo, donde todos los estudiantes avancen bajo las mismas condiciones, independientemente de, pues, de los conocimientos previos que traigan. Dentro de la literatura podemos encontrar que los procesos de aprendizaje de una lengua extranjera se fortalecen cuando los estudiantes cuentan con oportunidades de autonomía, seguimiento y acceso a diversos recursos de aprendizaje. En este sentido, pues bueno, la institución ya cuenta con plataformas, con recursos, con espacios. Sin embargo, esto requiere una mayor articulación y homologación para poderse convertir en un sistema integral. Por lo cual, pues la propuesta no busca solamente incorporar nuevas herramientas, sino diseñar una estructura que permita, pues, hacer el diagnóstico, hacer la orientación y el acompañamiento del estudiante. Y el valor justamente de esta investigación radica en transformar lo que ya tenemos o lo que ya conocemos en una estrategia organizada para las necesidades del estudiante. Debido a esto, pues la pregunta que nos surge es cómo diseñar un sistema multimodal de intervención que favorezca la autonivelación del aprendizaje del inglés en estudiantes de primer semestre del lugar donde nosotros estamos, ¿no? Integrando recursos presenciales, digitales y estrategias. Aquí vamos a tomar una pausa, ya que, como les comentaba, hace unos días me reuní con la parte del comité y pues comentamos que esto pudiese ser orientado, esta investigación y esta intervención más que nada, pudiese ser orientada a la generación de una aplicación móvil en la cual los estudiantes puedan tener ahí la gestión de, el acceso a una orientación en el inglés. Pero, pues bueno, esto nos llevó a otras problemáticas, como identificar más conceptos, porque ya vamos a meter ahí lo que es el aprendizaje móvil, vamos a meter gamificación, se van a meter pues ese tipo de metodologías. También se tiene que hacer un diagnóstico, ¿vale? Entonces sí ya se va a modificar un poco la propuesta, sin embargo creo que más que cambiarla se está tal vez enfocando un poco más. Los hallazgos principales que hemos llegado a tener es, a través del estado del arte, es que la enseñanza del inglés centrada en el estudiante se reconoce la importancia de considerar los conocimientos previos y las necesidades de cada alumno. La otra es acerca del aprendizaje autónomo. También tenemos que conocer ahora, a través de esto, cómo aprenden los estudiantes, la autorregulación que van a tener los estudiantes. Y los estudios revisados pues coinciden en que la personalización y el acompañamiento son elementos fundamentales para reducir ciertas brechas educativas. Sin embargo, bueno, se identifica un área de oportunidad, ya que existen varios modelos que integran ciertas cosas, pero muchos están enfocados en estudios superiores, no en medio superior. ¿Ok? El proyecto, pues bueno, se propone como una intervención
Al inicio se puso como una propuesta de diseño de intervención, sin embargo, pues ya con estas pláticas que se tuvieron, ya se está tomando el rumbo hacia una intervención tal cual. Entonces no se va a centrar solamente en evaluar la intervención, sino hacer los pasos, los diagnósticos, las evaluaciones, las modificaciones y nuevamente las evaluaciones correspondientes. Me lo avanzo un poquito más. Vamos por acá. La población, como se comentaba, está delimitada a los estudiantes que van a ingresar justamente en este periodo de agosto. Van a ingresar estudiantes de primer semestre. Se va a tomar una población de 90 alumnos, 3 grupos de primer semestre, y de ahí se va a tomar una muestra tal cual solamente de 30 alumnos de un grupo específico, aproximadamente 30, quizás un poquito menos, entre 25 y 30, con los cuales se desea trabajar esta intervención a través de este periodo que es agosto-diciembre y en el periodo de enero-junio para tener, pues obviamente, los resultados que podemos imaginar con nuestra propuesta. ¿Vale? Déjenme terminar. Bueno, la idea es que consiste en el diseño del sistema, en el diseño de una aplicación, como les comentaba. Aquí lo manejamos como un sistema, sin embargo, ahora ya el nuevo enfoque que se le va a dar es a través de una aplicación para responder pues a la diversidad de niveles iniciales que tienen los estudiantes. Se va a partir de un diagnóstico inicial que va a permitir identificar las características y necesidades de aprendizaje de los estudiantes, incluyendo pues los tipos de aprendizaje, la parte de autorregulación. Se va a integrar todo eso a través de una escala Likert en un diagnóstico para poder también hacer pues el traslado de los resultados de ese diagnóstico y con eso pues tener nosotros más información para poder a partir de ahí para el diseño instruccional que se va a dar. Voy a pasar con la otra, creo que ya no tengo tiempo. Bueno, en la parte de la metodología, pues se plantea una intervención orientada al diseño. En este caso ya va a ser como tal intervención, por lo que les comento de la aplicación. Por lo cual, pues al inicio el eje principal no era la medición. En eso vamos a cambiar la medición de resultados, pero lo proyectamos para más o menos mayo del próximo año, el análisis de los resultados finales. Ahorita es el diagnóstico, el análisis del diagnóstico y a través de eso, pues el diseño del diseño de la propuesta tal cual. Vamos con lo que sigue, un poquito rápido. ¿Qué resultados esperamos? Bueno, pues al tratarse del proyecto de intervención, pues se plantean aportaciones potenciales derivadas de esta implementación. Los estudiantes, pues se espera favorecer los procesos de aprendizaje más personalizados, permitiendo que cada alumno pueda reconocer su nivel inicial, avanzar mediante rutas diferenciadas y desarrollar una mayor autonomía en su proceso de aprendizaje del idioma. Para los docentes, bueno, la propuesta busca proporcionar una estructura más organizada para facilitar la atención de grupos con diferentes niveles de desempeño y que se permita integrar de manera más efectiva los recursos digitales con los que se cuenta. Y pues bueno, a nivel institucional, el primer aporte consiste en generar un modelo de intervención en el cual se pueda aprovechar recursos que ya existen y servir como referencia para futuras estrategias. No podemos o no puedo proyectar algo más en la parte institucional porque ya nos meteríamos en temas legales, de lo que es el modelo de enseñanza, etcétera. Sin embargo, pues si se puede aplicar dentro de la universidad, dentro del bachillerato, pues esos serían los posibles resultados que podemos llegar a conocer. Algunas de las limitaciones, bueno, pues actualmente se cuenta en esta fase de diseño, entonces todavía no se contempla la implementación del piloto hasta dentro de un par de meses. Ahorita se está empezando a trabajar ya con la generación del diagnóstico estructurado. Todavía no contamos con la evaluación, obviamente, pero pues el propósito es construir la propuesta fundamentada y viable para la aplicación. Uno de los principales desafíos para una futura implementación pues son las diferencias en el acceso tecnológico, las habilidades digitales de los estudiantes y también de los docentes,
así como las condiciones pues, de conectividad necesarias para garantizar una participación, que sin embargo, en nuestro caso, pues sí hay algunas problemáticas ahí, pero no son tantas. La escuela cuenta con los recursos y los estudiantes son de un contexto socioeconómico bastante homogéneo en cuanto a la parte económica. ¿Ok? Entonces, en ese aspecto, pues la mayoría de alumnos incluso traen teléfonos muchísimo mejores que los docentes que elaboramos ahí. Creo que ustedes también lo pueden llegar a ver en sus contextos educativos. Entonces, por esa parte no hay tanta problemática. Y pues desde una perspectiva ética, pues el proyecto considera fundamental el manejo responsable de la información que se va a manejar y pues la protección de datos de los sujetos que van a estar en el estudio. Al ser menores de edad, pues bueno, es más complicado el generar las personalización en algunos resultados. Y, perdón. La penúltima es, bueno, como una conclusión, este proyecto pues parte de reconocer que los estudiantes no llegan al bachillerato con las mismas condiciones de aprendizaje de inglés o de cualquier otra materia, pero en este caso nos enfocamos en el inglés, por lo que se requieren alternativas más flexibles y personalizadas. La propuesta pues plantea que la innovación educativa no depende únicamente de incorporar herramientas que ya existen, sino de diseñar un sistema o sistemas donde los recursos tengan una intención pedagógica clara y respondan a necesidades reales. El principal aporte pues, de este proyecto es articular los recursos que ya existen, los ambientes presenciales que tenemos y los ambientes digitales y estrategias de aprendizaje autónomas dentro de un sistema o una aplicación en este caso de la intervención. Y pues se proyecta, se plantea avanzar hacia una implementación piloto, como les comentaba, en los meses de agosto-septiembre, que permita analizar pues el funcionamiento de esto, recoger las experiencias de estudiantes y docentes al finalizar mayo, que es más o menos cuando termina el semestre que viene del próximo año, y por realizar ajustes para fortalecer el modelo. La idea de esto es no solamente que se quede como un trabajo de investigación para la maestría, sino que podamos irlo implementando y mejorando, ya que, pues bueno, en la academia que estamos ahí, pues creo que es es muy útil para nosotros como docentes tener un sistema así para poder mejorar el aprendizaje de los estudiantes, más allá de la parte de la investigación o de la aplicación. Entonces, bueno, pues este proyecto representa una propuesta orientada a generar estas condiciones inclusivas y equitativas para el aprendizaje de inglés en educación media superior, quizás siendo proyectado a diferentes sistemas. En este caso, el sistema que tenemos, pues es el sistema de bachillerato general, no está pegado a la NEM, entonces también ahí se intentará dentro de la parte de la información, pues contrastar lo que tenemos en la NEM y lo que tenemos en el modelo de enseñanza de la autónoma para poder ver qué se puede tomar de esos lados para homogeneizar también y quizás presentarlo en otro sistema de media superior. Y pues más que crear un recurso adicional, pues esta propuesta busca construir un sistema que nos permita acompañar a diferentes trayectorias de aprendizaje y ofrecer a cada estudiante una ruta para poder avanzar de mejor manera y más homogénea. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muy bien. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Si es tan amable, maestra Verónica. Muchas gracias, Guillermo Bustamante, por presentarnos tu proyecto. Sí, hubo un cambio significativos, ¿no? Lo que nos enviaste, pues era una propuesta de diseño y ahorita nos presentas una investigación ya acción, ¿no? Entonces, pues mis comentarios van a estar a lo mejor un poco en ambos sentidos. Entonces, pues, lo que te sea de utilidad. Muchas gracias. Bien, creo que la propuesta que nos habías enviado hacía referencia a algunos estudios de la misma institución en la que es tu escenario auténtico, sin embargo no mencionas cuáles. Es lo que noté a lo largo del documento. De pronto mencionas como diversos estudios han documentado, ¿no? Y entonces yo me pregunto cuáles, ¿no? O más adelante mencionas como los materiales institucionales no reconocen tal cosa, pero entonces no lo cita. Entonces sí es importante la precisión, ¿no? de
tus referentes, porque pues, no sabemos muy bien de dónde se obtienen estos datos, ¿no? Por otra parte, también nos hablas acerca, ahorita, que vas a hacer una evaluación diagnóstica, la cual todavía no se lleva a cabo, ¿no? Porque apenas van a entrar los sujetos que van a ser parte de este estudio, ¿no? En agosto, por lo que entiendo. Y entonces, pues sí valdría la pena ver cuál va a ser como el instrumento que vas a utilizar para recabar toda la información necesaria de este grupo, que ya de antemano mencionas que es heterogéneo, ¿no? No solamente por el nivel de dominio del idioma, sino me imagino también sus contextos, ¿no? Mencionas que viene del Estado de México, que vienen de la propia zona donde se encuentra la institución, ¿no? Por otra parte, bueno, también la justificación, pues sí valdría la pena que mencionara cuáles son los aportes, ¿no? Para la misma institución, y ahorita nos comentaste algunos, y el beneficio, pues, para otros usuarios, y nos cuentas que no tiene una relación directa con la nueva escuela mexicana, entonces más bien sería un beneficio institucional, ¿no? Lo cual haría valioso el estudio para tus propios compañeros del gremio, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también observar si se puede replicar en otros contextos, ¿no? No nada más de institucionales, ¿no? En el estado del arte, bueno, también mencionas que ya estás trabajando en observar si se han hecho estos estudios, o bueno, en este caso ya no va a ser un estudio, sino ya el diseño y la aplicación, ¿no? Y por otra parte, bueno, yo noté en general, como nos cambiaste varias cosas, pues ya varias de las que yo tenía ya no, a lo mejor no son tan útiles, pero bueno, ahora a mí me surge en general la pregunta que siento que es muy extenso. Yo no sé cuáles sean tus dominios, por ejemplo, en el diseño, bueno, ya es que son como 3 fases distintas, ¿no? El diseño de la aplicación, que implica un diagnóstico, un diseño instruccional, diseñar la interfase. Luego, también requeriría como de otros elementos de ingeniería, ¿no? Que no sé cuál es tu formación, pero bueno, me imagino que has contemplado esto. Luego la implementación, que es, no sé cuánto tiempo mencionaste, que más o menos un semestre estaría implementándose. El piloto, estas pruebas que implican, pues, capacitar usuarios, presentar la interfaz, ver si tienen algunos problemas, dudas los usuarios, ¿no? Si es adecuado o no. Y bueno, en ese tiempo, pues también nos puede llevar otros 6 meses, un año, ¿no? Y por último, pues ya nos hablas acerca de la evaluación, ¿no? Esta última fase. Y ya estarías evaluando tanto el diseño, me imagino, de la aplicación, como la evaluación del impacto de tu intervención dentro del escenario. Entonces, en general, yo creo que es una propuesta muy interesante, ¿no? Para tu institución. Sin embargo, sí considero que es muy ambiciosa, a lo mejor solamente para nivel maestría, a lo mejor extenderla un poco más hacia un doctorado, ¿no? Y pues ver con tu comité, bueno, qué tan viable es, pues a lo mejor acotarlo o hacer una de estas 3 fases que nos acabas de comentar y posteriormente pues desarrollar las otras, ¿no? Sobre todo por el tiempo, ¿no? Me refiero a eso, el tiempo. Pero bueno, esas serían mis observaciones. Muchas gracias. Gracias, maestra Verónica. Si es tan amable, maestra Margarita. Tiene muteado su micrófono, maestra. Ya, perdón. Buenas tardes, Guillermo. Bueno, pues primero, un tema muy pertinente para la maestría en la que estamos trabajando. Me parece que si bien es un tema importante, yo tengo una duda, o más bien me hizo ruido la conceptualización que hiciste del problema. Independientemente de los cambios que va a tener tu investigación, tu intervención, tú empiezas tu texto y además lo repites en esta presentación, el tema de la heterogeneidad del grupo como un problema. Incluso una solución es la autonivelación.
Yo entiendo que para todos los docentes significa un desafío considerar la atención simultánea de estudiantes que tienen diferentes niveles de conocimiento. Pero eso no es un problema, es una realidad y no solo es en inglés. Tú lo mencionaste, es en todas las materias. Entonces, ante esa realidad, el problema o la falta de conocimiento o la necesidad que detectamos es justamente el desempeño de los docentes para poder atender en rutas diferenciadas, como tú lo explicas, a estos alumnos. Es importante que nos quitemos un poco de la mente la necesidad de que todos los estudiantes sepan lo mismo para poder enseñarles bien. Lo que tenemos que apropiarnos de la idea de que nosotros tenemos que hacer rutas de acompañamiento distintas. Y en este sentido, sí vi un cambio entre el resumen y la presentación. Matizaste un poco la insistencia en que el problema era la heterogeneidad, pero sí me gustaría que lo tomes en cuenta y lo comentes con tu director de tesis, porque, bueno, de trabajo terminal, porque sí, un poco la idea actual es esa. No vamos a lograr nunca que un grupo de estudiantes te llegue con el mismo nivel. Lo que sí tenemos que lograr es que cada uno avance y mejore su propio nivel. Y para eso es muy importante algo que sí estás mencionando aquí, que es el desarrollo de la autonomía. Entonces, me parece que el concepto de aprendizaje autónomo va a ser muy importante en esta intervención que planteas. Coincido con la maestra sobre que sí es una intervención larga y que probablemente rebase los tiempos que tú tienes estipulados para terminar tu maestría. Sin embargo, podrías pensar tal vez en una intervención más acotada. Es decir, haces tu diagnóstico, un diseño, y tal vez lo que convenga hacer sería, además sería trabajar como alguna herramienta que ya exista para desarrollar aprendizaje autónomo conectado con el inglés, ¿no? Haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Pero bueno, sí te va a llevar tiempo, sí probablemente rebases el tiempo reglamentario de la maestría. Entonces, pues sería bueno como platicarlo más con tu director y tomar alguna decisión. Se escucha muy bien que se pueda hacer la intervención. Ojalá se pueda hacer, pero creo que sí se puede acotar a algo un poco más sencillo que se pueda aplicar en menos tiempo, para que tengas después la manera de evaluarlo y poder establecer qué tanto la intervención les ayudó, tal vez qué tanto los motivó, qué tanto mejoraron su autonomía o su aprendizaje autónomo y qué tanto aprendieron un poquito más de inglés. Es decir, baja el nivel de ambición y que sea algo mucho más concretito para que lo puedas terminar. Pero bueno, esas son mis observaciones, pero por supuesto, eso lo decides tú con tu director de tesis. Respecto a la metodología, pues no te digo nada, porque realmente vas a cambiar todo a partir de esta presentación, y lo que sí te recomiendo es que hagas tu marco conceptual y teórico mucho más sólido, fundamentado, que presentes autores, la siguiente vez que te toque presentar, que traigas a los autores en la mano, pero pues para eso tienes que tener primero mucha claridad de cuáles son tus variables o tus categorías de estudio y sobre eso ya trabajar con tus autores, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte es todo y pues adelante, mucha suerte con las decisiones que tomes. Muchas gracias por los comentarios. Continuamos con Ana Karen de León.
quien presentará su trabajo El aprendizaje basado en proyectos comunitarios para la enseñanza de la comprensión y la expresión oral del vocabulario en inglés en estudiantes de primaria. Adelante. Hola, buenas tardes. Es un honor presentarle los avances de mi investigación titulada Implementación del aprendizaje basado en proyectos comunitarios del profesorado del PRONI de San Luis Potosí para la enseñanza de la comprensión del vocabulario en inglés de la fase 3 de educación primaria, la cual está sustentada por su servidora Ana Karen de León. Esta investigación surge pues de la necesidad de comprender cómo se ha estado traduciendo los mandatos curriculares vigentes en nuestro país a las realidades prácticas del aula, específicamente en lo que respecta a la enseñanza de una lengua extranjera desde una metodología sociocrítica. Para comprender la dimensión del problema presentado, debemos centrarnos en el actual marco normativo de la nueva escuela mexicana, donde este modelo agrupa las asignaturas en 4 campos formativos. En el de lenguajes es precisamente el campo formativo donde se integra la enseñanza del inglés. De acuerdo a la SEP, el inglés ya no debe concebirse como una asignatura aislada, más bien debe partir de la capacidad del conocimiento de los alumnos que poseen sobre su propio contexto y buscar vincular de manera gradual saberes de distintas disciplinas o formas de comunicación como el español, las lenguas indígenas, los lenguajes artísticos y el inglés como lengua extranjera. Particularmente en la fase 3, que comprenden los grados de primero y segundo de primaria, la comprensión del vocabulario es un pilar central que va a permitir a los estudiantes asociar palabras con objetos, imágenes, emociones, situaciones de su vida, pero sin embargo nos vamos a encontrar un reto metodológico muy, muy importante, ya que a 4 años de la implementación de la nueva escuela mexicana, la SEP aún carece de materiales educativos oficiales para la enseñanza del inglés que se apeguen a esta metodología del aprendizaje basado en proyectos comunitarios, lo cual obliga a muchos docentes a recurrir a materiales externos de carácter estandarizado que impiden el aprendizaje contextualizado y continuo. Hay una investigación llevado en el estado de Guerrero por Gómez García y algunos colaboradores en 2025, donde implementan un proyecto comunitario titulado Harmony for Humanity. En este proyecto es de los pocos, o me atrevo a decir el único proyecto que implementa el ABPC para la enseñanza del inglés. Aunque con esta referencia, pues persisten varias dudas en cuanto a pues, la selección de contenidos frente a la aspiración de la SEP, ya que en ese momento la SEP aún no presentaba una malla curricular en el mismo año en que es publicado la malla curricular y esta investigación. Bien, esta problemática, se agudiza cuando hacemos un análisis del Programa Nacional de Inglés conocido como PRONI, el cual está diseñado por la Dirección General de Desarrollo Curricular. Este programa lo que intenta es sensibilizar las lenguas extranjeras para responder a necesidades básicas en contextos rutinarios de manera gradual, es decir, desde preescolar, primaria y secundaria, que lleven un seguimiento. No obstante, hay autores como Milán Librado y Basurto Santos que en 2020, junto con otros aportes de Bonilla Raya 2023, advierte que existe un desfase entre los temas propuestos entre el programa y el nivel real de los estudiantes, principalmente en la falta de continuidad. Esto debido más bien a la cobertura que tiene este programa
y que no lleva un seguimiento del nivel de inglés que sugiere la Secretaría de Educación Pública deban tener el alumnado desde preescolar hasta secundaria. Bueno, esta desconexión les exige a docentes de inglés estar en constante trabajo, realizando adecuaciones curriculares y diseñando planeaciones diferenciadas para cada grado, para cada nivel y para cada fase. Y además, aunado a esto, bueno, existe una gran incertidumbre entre el proceso de contextualización e incorporación de los contenidos del programa analítico por parte de los profesorados y del programa sintético. No atender a esta necesidad, bueno, pues de poder lograr la visibilización del inglés en nuestras escuelas, podría continuar esta brecha cultural en nuestro país. Y según autoras como Adelia Bauer, bueno, la adquisición de una segunda lengua en la infancia es clave para comprender la diversidad cultural y reconocer la otredad. Bien, la justificación de este trabajo se sustenta en una brecha evidente que es la escasa investigación científica como de cómo se lleva la práctica del ABPC en el área del inglés, especialmente dentro de la fase 3 del PRONI en el estado de San Luis Potosí. Lo que podemos lograr con esta investigación es muy indispensable para aportar conocimiento novedoso sobre cómo estructurar planteamientos curriculares teóricos traducido en experiencias concretas de aprendizaje dentro del aula. Con base a ello, bueno, pues llegamos a la pregunta de investigación de cómo se plantea el aprendizaje basado en proyectos comunitarios en la enseñanza de la comprensión del vocabulario en inglés por parte de los docentes del PRONI en San Luis Potosí, que atiende la fase 3 de educación primaria. Para dar respuesta buena a este interrogante, se establece como objetivo general comprender cómo implementa el ABPC el profesorado de PRONI de San Luis Potosí en la enseñanza de la comprensión del vocabulario en inglés en la fase 3 de educación primaria, y es necesario mencionar los objetivos específicos, ya que tenemos el primero, que es describir las prácticas docentes asociadas a la implementación de esta metodología enfocada en la comprensión del vocabulario. Luego tenemos identificar los contenidos léxicos en inglés que se promueven mediante las actividades de esta metodología. En tercero, poder analizar las estrategias didácticas empleadas por los profesores para favorecer la adquisición del léxico, y como último objetivo, explorar los factores pedagógicos, institucionales y contextuales que facilitan o dificultan dicha implementación en las escuelas beneficiadas por dicho programa. Bueno, para dar sustento a este trabajo se analiza el estudio que previamente ya se mencionó sobre el proyecto Harmony for Humanity, llevado a cabo en Guerrero por Gómez García y sus colaboradores, bajo la metodología de investigación-acción aplicado en estudiantes de sexto grado, donde los investigadores documentan mejoras significativas en las habilidades lingüísticas de los alumnos, así como también el incremento en prácticas de valores como paz, respeto y empatía en su vida comunitaria, que era el contenido que estaban trabajando en esta investigación. Pero por otro lado, debido a los vacíos teóricos que aún persisten en este tema de investigación, debido quizá a la metodología, a la reciente transición de la metodología de la NEM, bueno, volteamos a ver una investigación internacional llevada en Hong Kong, donde se analizan las percepciones de docentes y alumnos sobre el aprendizaje basado en proyectos en la enseñanza del inglés. Los autores encontraron percepciones muy positivas de ambos actores. Sin embargo, también identificaron retos importantes como la confusión del proceso, la falta de tiempo para llevar a cabo estos proyectos, la escasa claridad de la evaluación de los proyectos, las severas dificultades de los profesores para atender grupos simultáneos en niveles muy variados de competencia lingüística. Pero pues estos dos referentes, principalmente estos dos, muestran pues la viabilidad de la metodología, que confirman pues la necesidad
de estudiar los factores contextuales y los retos pedagógicos que se van a surgir dentro de nuestro contexto estatal. Bueno, de acuerdo con las pautas de Hernández Sampieri y Mendoza Torres 2018, pues esta investigación se va a abordar desde un enfoque estrictamente cualitativo, ya que este va a ser el idóneo que nos va a permitir comprender el fenómeno social, explorándolo de forma inductiva desde la perspectiva directa de los participantes, respetando su ambiente natural y en profunda relación con su contexto real. Bajo esta metodología se va a hacer la selección de los participantes. La población se estructura por participantes, los participantes voluntarios, que son los asesores externos especializados que se encuentran adscritos de forma activa en el programa de PRONI en el estado de San Luis Potosí. Los criterios de selección, bueno, son importantes porque el perfil que estamos buscando es primero que se encuentren frente a grupo atendiendo fase 3, es decir, primero o segundo grado de primaria, y segundo que cuenten con un perfil o formación de índole pedagógica. Para esto, bueno, ya se hizo la solicitud a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, y ya una vez obtenido este consentimiento, bueno, la primera etapa se guiará mediante la técnica de la entrevista cualitativa, la cual, sustentada según autores como Sabine Madden y Major y King y Horrocks, se conciben como una herramienta íntima, flexible y abierta que posibilita un intercambio de información auténtico. Específicamente realizaremos la entrevista semiestructurada, apoyados en RIEN y en Grinnell y Rao. Este instrumento se basa en una guía de preguntas preestablecidas, pero nos va a otorgar también la libertad de introducir cuestionamientos adicionales para precisar conceptos y profundizar en la realidad de la práctica docente. Bueno, a modo de conclusión, bueno, de estudiar esta práctica docente desde este programa en el estado de San Luis Potosí, bueno, va a permitir comprender las metodologías activas y la didáctica empleada en el aprendizaje léxico, pero también las problemáticas de precarización e incongruencia institucionales con los asesores PRONI. Y pues esto sería todo por mi parte. Agradezco su atención y el tiempo brindado. Quedo plenamente pues a disposición de su ronda de comentarios. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Si es tan amable, doctora Margarita. Gracias, Giovanni. Permíteme un segundito para abrir mis observaciones. Ok. Ana Karen, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo varias observaciones sobre tu propuesta. Algunas se precisaron ahorita con tu explicación, sin embargo, te quiero ir comentando respecto a dos áreas de oportunidad, básicamente. La primera es la secuencia metodológica de tu resumen y de tu presentación, y observarte también que hay errores grandes de redacción en el resumen que nos presentaste, lo cual dificulta la comprensión de la secuencia que estás siguiendo. Pero bueno, vamos primero con lo metodológico. Al inicio de tu resumen no describes con precisión el contexto en el que se ubica el problema de investigación. Mencionaste PRONI, mencionaste la entidad, pero hasta ahorita, al final de la presentación, nos estás platicando un poquito quiénes son esos participantes, los sujetos que van a participar y que son voluntarios, participantes voluntarios, etcétera. Entonces, creo que es necesario ubicar con mucho más amplitud y claridad quién es tu población objetivo, en dónde está ubicada, en qué territorio está ubicado, y delimitar bien con quiénes piensas trabajar, con qué comunidad, qué características tienen estas personas, si son todos docentes que están en activo,
de qué niveles, etcétera. O sea, como que falta muchísima información allí para que podamos ubicar exactamente el territorio y las personas con las que, a las que vas a estudiar de alguna manera. Luego, el problema es relativamente claro, pero no queda claro si hay una intervención o no. Quizá te escuché decir intervención, pero no quedó claro cuál sería la intervención. Aparentemente se ve que hay una evaluación sobre cómo se aplica el método, pero no queda claro qué va a pasar con esa valoración. Es decir, acabas de mencionar que tú vas a identificar una serie de características de la práctica de los docentes, los obstáculos, los desafíos que enfrentan, sobre todo en esta conexión con la nueva escuela mexicana y con el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Proyectos comunitarios además. Entonces, entiendo que vas a tener una serie de información. ¿Qué va a pasar con toda esa información? ¿Se va a hacer una propuesta? ¿Se va a plantear una intervención? O sea, queda como incompleta esa parte, ¿sí? Luego, la pregunta de investigación que planteas es muy general. Requiere precisarse para que sea muy consistente con el problema planteado. El objetivo general y los objetivos específicos requieren más precisión y más claridad. Por ejemplo, tú dices, en el escrito analizarás cómo se ejecuta el ABPC en la enseñanza de la comprensión del vocabulario inglés, pero no precisas a quiénes, o sea, quiénes son los que llevan a cabo esa enseñanza. Ahora lo sé, pero es necesario que se pueda leer y que se pueda explicar en tus siguientes presentaciones. Y luego, ¿cómo vas a realizar ese análisis y por medio de qué? Acabas de hablar de una entrevista semi-estructurada bajo un enfoque cualitativo, pero ¿qué más? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Para qué vas a usar la información y cómo la vas a sistematizar? Y un poco queda como dibujado, como delineado, pero no queda tan claro. Se requiere una justificación sólida con pertinencia social que esté alineada a los objetivos del programa de posgrado. También eché de menos en el planteamiento esa parte en la que explicas cuál es la pertinencia social de tu proyecto y de qué manera está alineada con el programa de maestría que estás cursando. También es necesario definir los conceptos principales y citar a los autores con los que estás fundamentando tu trabajo. Ahorita hablaste de algunos que no necesariamente están en el escrito que enviaste, pero pues sí hace falta como describir estos conceptos, ¿no? Desde lo del proyecto, lo que hacen estos maestros, el programa, dejarlo como mucho más claro y bien fundamentado. No se ve esa solidez en el trabajo que estás presentando. Y otra cosa importante en el resumen, más allá de la explicación de ahorita, en el resumen, como que no se guardó una secuencia lógica, entonces había que rescatar información de distintos lados para darle un poco de congruencia al trabajo. Supongo que te faltó tiempo tanto para armar el resumen como para tu presentación, pero pues sí es importante que te pongas de acuerdo con tu director de trabajo de titulación y reorganices un poquito más, sobre todo que hagas muchas precisiones, mucha explicación y que te traigas a los autores. Comentaste que hay poca literatura sobre el tema. No estoy tan segura de que haya poca literatura.
hay que revisar cómo estás haciendo tus consultas y qué bases de datos estás consultando. A lo mejor el camino no es el más indicado. Y bueno, por mi parte es todo. Podemos pasar contigo, Giovanni. Muchas gracias, maestra. Sí, es tan amable, maestra Verónica. Sí, gracias. Gracias, Ana Karen, por presentarnos tu proyecto. Voy a hacer algunos comentarios muy generales a propósito de la metodología. ¿Está bien? Ojalá te sean de utilidad. Para comenzar, no sé si tú seas docente, me imagino que eres docente de educación básica y que eres parte de este PRONI. Lo comento porque tal vez en el contexto valdría la pena que hablaras acerca de un incidente crítico, ¿no? Es decir, de cuáles son las inquietudes desde las que parte este proyecto, ¿no? Es decir, que exista alguna evidencia empírica, como este incidente, o una evidencia documental que permita sustentar el problema, ¿no? Es decir, de entrada. Por otra parte, bueno, es muy pertinente que hables acerca del ABPC, ya que está muy alineado con la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, pues, habría que hacer en la justificación, pues sí, cuestionarlo con el trabajo de aula, escuela, comunidad, ¿no? Que propone pues en la política pública la NEM. Y ahí en la pregunta de investigación, que ahorita ya nos la comentaste un poco, pero me surge la duda sobre cuál es el foco principal de tu investigación. Si es comprender cómo el profesorado, el que llamas profesorado de PRONI, implementa el ABPC para enseñar vocabulario, en este caso vocabulario inglés, o si analizar si dicha implementación favorece la comprensión del vocabulario por parte de los estudiantes. Entonces, en mí generó como esa duda, si evaluar, bueno, hacer un estudio en el que puedas observar esta implementación de este ABPC o cómo impacta, ¿no? Me genera un poco la duda en la pregunta de investigación, porque en el documento tú pusiste cómo se emplea y ahorita en la presentación usaste otra palabra, ¿no? Cómo se implementa, ¿no? El ABPC para la enseñanza de la comprensión del vocabulario. Bien, en ese sentido también utilizo este término comprensión de vocabulario que habría que precisarlo en tu marco teórico, ¿no? Es decir, desde qué perspectiva, porque comprensión del vocabulario no se sabe si te refieres a una decodificación literal del vocabulario, del inglés, o si es un vocabulario en contexto, o si es una competencia léxica, es decir, con base en el programa de estudios, pues justificar a qué te refieres o precisar en tu documento con comprensión de vocabulario, ¿no? Porque no es como una categoría evidente, ¿no? Entonces hay que especificarla. En tus objetivos, bueno, ahorita ya nos mencionaste nuevamente, en el documento nos hablas acerca de varios, ¿no? Analizar, identificar, pero hay uno por ahí, dice reconocer cómo el ABPC mejora la enseñanza. Entonces ya estás dando por hecho que la mejora, ¿no? Entonces habría que replantearte a lo mejor ese objetivo y más bien identificar si la mejora o no, ¿no? Y si es cierto, si es así, pues en qué sentido, ¿no? Pero ya una vez que lo has descubierto, por así decirlo, ¿no? Por otra parte, tampoco nos mencionaste, o no me queda muy claro, qué tipo de investigación es. Si es una investigación con un alcance descriptivo, comparativa, una investigación-acción. Me imagino que de carácter más descriptiva, dado que no me queda muy claro si hay una intervención. Entiendo que tu enfoque es cualitativo, en el cual vas a hacer entrevistas a estos docentes del PRONI, para ver que el impacto, ¿no? de esta metodología activa. Entonces sí valdría la pena que lo especificaras y en ese sentido también cuál va a ser el diseño de tu estudio, ¿no? Si es de carácter, pues, cualitativo, pues si es una investigación fenomenológica o cuál va a ser como sus límites, ¿no?
Y en ese sentido, bueno, ya nos hablaste de la herramienta que vas a utilizar, nos mencionas que vas a utilizar entrevistas, y sí habría que acotar muy bien qué tipo de preguntas harás, cuáles van a ser las categorías o rubros, ¿no?, que estarías utilizando. El estado del arte, ahorita ya nos comentaste un poco más, ¿no? En el texto original no venía, pues, investigaciones previas. Entiendo que la nueva escuela mexicana y el ABPC son relativamente recientes, ¿no? Y tal vez su aplicación todavía no se pueda evaluar. Sin embargo, pues hay otras investigaciones a propósito de la didáctica del inglés, ¿no?, que podrías explorar sobre las metodologías activas, específicamente a la que tú te refieres justo ahora. Y bien, pues en general considero que hay varias áreas de oportunidad metodológicas que bien puedes explorar con tu DDT. Te agradezco mucho. Muchas gracias, maestra. Continuamos con José Luis Guerrero Cervantes, quien presentará su trabajo Propuesta didáctica por medio de Microsoft Reading Coach, Reading Progress e Immersive Reader para mejorar la comprensión lectora en inglés en alumnos de segundo año del CECIT número 9 del Instituto Politécnico Nacional. Adelante. Gracias, buenas tardes. Me voy a permitir compartir pantalla. No sé si se puede observar bien. Perfecto, José Luis. Sí, perfecto, gracias. Bien, pues buenas tardes. Agradezco la oportunidad de presentar esta investigación que se titula Propuesta didáctica por medio de Microsoft Reading Coach, Reading Progress e Immersive Reader para mejorar la comprensión lectora en inglés en alumnos de segundo año del CECIT 9 del IPN. Este trabajo surge, pues, de una preocupación recurrente en la educación media superior, que es las dificultades que muchos estudiantes presentan para comprender textos académicos en inglés. La investigación fue desarrollada en el contexto de una maestría en educación multimodal, que es la que estoy cursando, y busca demostrar cómo la integración de estas herramientas digitales, sustentadas en principios pedagógicos sólidos, puede contribuir al fortalecimiento de la comprensión lectora, una competencia que pues es indispensable para el aprendizaje del desarrollo académico. El punto de partida de esta investigación fue identificar la situación real de los estudiantes respecto a la lectura en inglés. El diagnóstico aplicado reveló un desempeño promedio cerca al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia, aunque con una marcada heterogeneidad. Esto quiere decir que en un solo salón encontramos alumnos que, si bien son del nivel B1, pues van del A1 hasta el B2, o sea, se encuentran prácticamente en diferentes proporciones pues todos los niveles de dominio del idioma. Mientras algunos estudiantes alcanzaban niveles intermedios o avanzados, pues aproximadamente una tercera parte se ubica en niveles básicos. Esto presenta pues dificultades, y de las principales detectadas pues se relacionan con el vocabulario académico, la capacidad de realizar inferencias, la elaboración de síntesis y la comprensión de la cohesión textual. Estas limitaciones pues afectan no solo el aprendizaje del idioma, sino pues el acceso a contenidos disciplinares que requieren comprensión lectora especializada. La importancia de esta investigación pues radica en que la comprensión lectora constituye una competencia transversal que influye en prácticamente todas las áreas del conocimiento. Leer no implica únicamente pues decodificar palabras, sino construir significados, interpretar información y relacionarla pues con conocimientos previos. Cuando los estudiantes presentan dificultades en esta área, pues su desempeño académico general pues se ve comprometido, ¿no? Por ello resulta necesario pues diseñar una intervención diferenciada, esto es, no se le puede aplicar el mismo trabajo remedial a todos, que atienda las necesidades de alumnos con estos distintos niveles de dominio. El uso estratégico de las tecnologías de la información y la comunicación pues nos ofrece oportunidades para realizar el aprendizaje y proporcionar apoyos específicos durante el proceso lector. La propuesta se sustenta en perspectivas constructivistas y socioculturales del aprendizaje.
Desde este enfoque, el estudiante es un sujeto activo que construye conocimiento mediante la interacción con su entorno y con otros participantes del proceso educativo. Un concepto fundamental es la zona de desarrollo próximo, que fue propuesta por Vygotsky, la cual señala que los estudiantes pueden alcanzar niveles superiores de desempeño cuando reciben apoyo adecuado. Este apoyo recibe el nombre de andamiaje pedagógico. Asimismo, se retoman principios de aprendizaje significativo que enfatizan la importancia de conectar los nuevos conocimientos con experiencias y saberes previos. Y en este sentido, las herramientas tecnológicas funcionan como recursos de mediación que facilitan la comprensión y pues favorecen la autonomía. Para comprender con mayor precisión la situación de los estudiantes, realizamos un diagnóstico a una muestra de 253 alumnos de segundo año de CCCIT. Los resultados mostraron un promedio general del 59% de aciertos, con un predominio del nivel B1, como se puede apreciar en la gráfica. La mayoría de los participantes se concentró en niveles intermedios, aunque también hubo estudiantes en los dos extremos. Esto es, hay alumnos que tienen un nivel muy incipiente, que es el A1, y alumnos que tienen un nivel de intermedio avanzado, que es el nivel B2. Para que se den una idea, el nivel B2 es el nivel que le piden a un estudiante para irse a estudiar al extranjero. El análisis detallado reveló que los mayores problemas aparecían en ejercicios de tipo close y de tipo matching, que son actividades que exigen una precisión léxica y procesamiento inferencial. En contraste, los alumnos mostraron un mejor desempeño en textos más extensos. Esto sugiere que poseen una comprensión funcional básica, pero presentan debilidades en aspectos relacionados con el vocabulario y la interpretación profunda de la información. A partir de los resultados obtenidos, se diseñó una intervención de 11 semanas basada en un modelo psicopedagógico tecnológico. La propuesta integra 3 herramientas de la suite de Microsoft 365, que es provista por el mismo instituto y que todos los alumnos y profesores tienen una cuenta. Immersive Reader, Reading Progress y Reading Coach. Cada una cumple una función específica dentro del proceso de aprendizaje. Immersive Reader proporciona apoyos para facilitar la lectura. Reading Progress permite monitorear el desempeño lector y Reading Coach ofrece oportunidades de práctica personalizada. La finalidad es combinar fundamentos pedagógicos y tecnológicos para reducir la carga cognitiva, favorecer la personalización y mejorar progresivamente las habilidades de la comprensión en inglés. La intervención se organizó mediante una secuencia estructurada en 3 momentos: antes, durante y después de la lectura. En la fase inicial se activan conocimientos previos y se generan expectativas sobre el conocimiento, sobre el contenido. Durante la lectura se utilizan estrategias de acompañamiento que orientan la comprensión y permiten registrar avances. Finalmente, después de la lectura, se realizan actividades de análisis, reflexión y refuerzo. Esta organización responde a modelos contemporáneos de enseñanza de la lectura que consideran el proceso lector como una actividad compleja en la que intervienen aspectos cognitivos, lingüísticos y metacognitivos. Además, favorece que los estudiantes desarrollen habilidades de autorregulación y monitoreo de su propio aprendizaje, que es algo que también promueve el modelo constructivista, donde el alumno es responsable de la construcción de su propio conocimiento. La implementación tecnológica asignó funciones específicas a cada herramienta. Reading Progress se empleó principalmente para desarrollar la fluidez lectora mediante registros sistemáticos de desempeño. Reading Coach apoyó el fortalecimiento del vocabulario y permitió la práctica individualizada. Y por su parte, Immersive Reader ofreció apoyos cognitivos que facilitaron la comprensión de textos complejos. Un aspecto importante de la propuesta es que la tecnología no sustituye al docente. Por el contrario, el profesor mantiene un papel de mediador, ¿no?, que también está establecido en el modelo constructivista, interpretando la información generada por la herramienta y ajustando el nivel de apoyo, andamiaje, a las necesidades de cada estudiante.
Para evaluar la efectividad de la intervención, se diseñó una estrategia de evaluación que combinó enfoques cuantitativos y cualitativos. Se aplicaron instrumentos de pretest y de posttest para medir cambios en 3 indicadores principales: comprensión lectora, fluidez y vocabulario. Además, se realizó un seguimiento semanal que permitió observar la evolución del desempeño de los participantes. Este enfoque integral ofreció evidencia tanto del progreso académico como de los procesos de aprendizaje desarrollados a lo largo de la intervención, permitiendo una evaluación más completa del impacto de la propuesta. Los resultados obtenidos muestran una mejora positiva en el grupo participante. Se registró un incremento aproximado del 7% en el desempeño general y una diferencia de alrededor del 4% respecto al grupo de control. Aunque el cambio puede considerarse moderado, los análisis indican que fue estadísticamente significativo. El impacto fue particularmente visible en estudiantes de los niveles A2 y B1, lo cual coincide con el planteamiento de la zona de desarrollo próximo, ya que estos alumnos contaban con condiciones necesarias para beneficiarse de los apoyos proporcionados durante la intervención. Como en toda investigación educativa, este estudio presenta algunas limitaciones. Una de las más importantes fue la disminución gradual de la motivación a lo largo de los estudiantes, a lo largo de las 11 semanas. Esto fue algo muy notorio que quedó registrado en las bitácoras, de cómo nunca se pudo recuperar la motivación. En un principio se creó una expectativa muy alta y progresivamente fue disminuyendo con ligeros incrementos, pero siempre prácticamente con una tendencia a la baja. Asimismo, la duración relativamente breve de la intervención pues limitó el alcance de los resultados y finalmente la elevada variabilidad del alumnado, esto es que haya diferentes niveles lingüísticos tan extremos como una característica de los salones que tenemos. Esto representa un reto para la interpretación de los hallazgos. Estos aspectos deben considerarse al valorar los resultados y planear pues futuras investigaciones al respecto. En conclusión, esta investigación aporta evidencia de que una integración adecuada de la tecnología educativa pues puede contribuir al fortalecimiento de la comprensión lectora en inglés. Los resultados validan el potencial de un modelo que combina fundamentos pedagógicos sólidos con herramientas digitales especializadas. Sin embargo, es importante decirlo, también muestran que la efectividad de estas intervenciones depende de factores como la motivación estudiantil, que yo pondría como número 1, la duración de la implementación y el grado de la personalización, ¿no? Por ello, recomendamos ampliar el tiempo de aplicación y desarrollar estrategias adicionales que favorezcan la participación sostenida de los alumnos. Para finalizar, pues les agradezco su atención hacia un servidor. Espero que estos hallazgos contribuyan a la reflexión sobre el papel de la tecnología en la enseñanza del inglés y la importancia de fortalecer estas habilidades de lectura para el aprendizaje integral de nuestros alumnos. Es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Agradecemos la presentación y comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Maestra Margarita, si es tan amable. Hola, José Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por tu presentación, pero ¿qué crees que no la vi? No pude verla desde mi compu, pero te escuché. Entonces, me hubiera gustado verla porque viste datos muy interesantes, pero por más que quise, desapareció de mi computadora y no la pude ver. Algo raro hice, pero bueno, te comento, más bien quisiera que me dijeras en qué semestre estás. Yo estoy en el 4º semestre. Okay. Bueno, pues mi opinión es que tienes un buen avance. Lo que ahora que tienes aplicada ya una intervención, que tienes un diagnóstico, me gustaría que revisaras tu problema de investigación
y nos comentaras si ahorita identificas posibles causas por el bajo nivel de comprensión lectora y si esas causas se relacionan con las que originalmente pensaste. Creo que es un dato que puede estar en tu trabajo, que es importante. Otra cosa que te quiero recomendar ya respecto al escrito, a tu trabajo escrito, es mejorar la claridad de los objetivos, de tu objetivo general. En todos los casos, falta establecer qué es lo que se va a hacer, con qué medio, o sea, sí pones el qué, pero no a través de qué medio o de qué forma y con qué finalidad. En cuanto a tus objetivos específicos, más bien considero que pusiste estrategias de intervención. Yo plantearía qué vas a hacer tú para lograr, ahora es qué hiciste y qué vas a hacer para lograr estas estrategias. Los objetivos específicos deben de reflejar las etapas operativas de tu proceso. Entonces necesitas como que analizar cuáles han sido estas etapas de intervención, desde que empezaste con la idea origen, tu definición del tema, el planteamiento, después, no sé, trabajaste un marco conceptual, un marco teórico, un estado del arte. Entonces, ordena estas etapas y corrige tus objetivos específicos en función de tus etapas operativas del proyecto. También en el resumen que trabajaste no explicaste en qué consistió la intervención, pero entiendo que aquí ya hiciste mucho más reseña de lo que están haciendo. Y otra cosa, los autores. Acabas de mencionar autores y los estás justamente correlacionando con tu diseño, con tu diagnóstico, con tus resultados, pero en tu resumen no había. Entonces sí echamos de menos como cuáles eran los autores que estaban fundamentando tu investigación. Por el momento son mis observaciones. Y bueno, le voy a dejar la palabra ya a nuestro moderador. Sí, nada más si tengo alguna otra duda, a ver si después puedo participar. Por lo mismo que no vi la presentación, igual y ahorita me surge alguna otra duda. ¿Sí? Claro, maestra. Gracias. Sí, es tan amable, maestra Verónica. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por presentarnos tu proyecto. Bueno, no sé si nos puedan, en futuros resúmenes, tal vez sería prudente que nos pusieran qué semestre está actualmente el estudiante para poder dimensionar un poco el alcance del estudio. Y también qué modalidad de titulación por qué modalidad se va a titular. Porque, bueno, yo leo su documento y yo pienso en un proyecto de intervención totalmente, ¿no? Pero de pronto hay algunas cuestiones que podrían ser parte de una tesis y no es lo mismo. Entonces sí valdría la pena que en otros coloquios pues sí nos hicieran saber en qué semestre está el estudiante y por qué tipo de trabajo se va a titular, ¿no? Bueno, es una petición como al margen, ¿no? Bueno, muchas gracias, José Luis. A grandes rasgos, me parece que ya tienes muy sólido tu proyecto de intervención, que ya lo has aplicado y que ya tienes un resultado y que ya puedes como presentar un trabajo bastante bien hecho, ¿no? Entonces, a grandes rasgos te voy a comentar algunas de las impresiones, a lo mejor alguna de estas te sirven. Y bueno, para comenzar, bueno, mencionar que el título, bueno, tu título es propuesta didáctica, a lo mejor vale la pena propuesta de intervención, ¿no? Porque no es lo mismo, ya que tú sí hiciste un trabajo de acción, ¿no? Investigación de acción, no te quedaste solamente en el plan de escritura, entonces podría ser útil hacer ese cambio.
Por otra parte, en el contexto, bueno, en la justificación, en la parte introductoria del texto, a lo mejor hablarnos de la relevancia educativa de este proyecto en tu institución, ¿no? Es decir, tú mencionas aquí en el texto, dices que en el CECIT número 9 se han identificado un bajo nivel de comprensión lectora en inglés en estudiantes de segundo año, pero tampoco mencionas en qué documento dice. Si hay documentos oficiales, institucionalizados, que puedan sustentar esto, ¿no? O si parte de un incidente crítico, si eres docente y parte de una observación que tú a lo largo de tu actividad docente has visto, pues sí valdría la pena que lo mencionaras, ¿no? Por otra parte, pues ver cuáles son las aportaciones pedagógicas de lo que propones, ¿no? El uso de estas herramientas de la suite, que son Reading Progress, Reading Coach, Immersive Reader, estas aportaciones, pues, de las TIC dentro de tu institución, ¿no? De tu escenario auténtico. Si se han usado antes, si no se han utilizado, si es, digamos, una novedad que tú vas a proponer en el CECIT, sería algo pertinente, ¿no? Eso yo creo que podría ensalzar un poco más tu trabajo, ¿no? Por otra parte, pues sí, mencionar si existen en tu estado del arte algunos estudios previos donde se hayan explorado justamente estas herramientas que tú propones, ¿no? La de Reading Progress, la de Reading Coach, si existen estudios y si sí, cuáles fueron los alcances que esos estudios tuvieron a diferencia del tuyo o en comparación del tuyo, ¿no? Del que propones. Tal vez sería interesante mencionarlos, ¿no? Luego, mencioné hace rato lo de la tesis y lo del proyecto de intervención, porque en efecto, y coincido con la maestra Rosa, los objetivos que tú mencionas, que es analizar, evaluar, valorar, pues son más propios de un proyecto de intervención, ¿no? No de un trabajo de investigación como una tesis. Entonces, habría que ver cuál es el medio por el que te vas a titular. Por otra parte, en tu estado del arte, tal vez valdría la pena incorporar otras intervenciones mediadas por TIC sobre la didáctica del inglés, de la didáctica de la lengua, que tú hayas previamente revisado para elegir estas herramientas que propones, ¿no? Estas suites de Google, que es Reading, Progress y Reading Coach, ¿no? Es decir, que de todo lo que existe en la tecnología, en el uso de las TIC que permiten la didáctica del inglés, ¿por qué elegiste estas, no? ¿Por qué estas y no otras? ¿No? Debe haber algunos estudios que sustenten tu selección, ¿no? O porque son las disponibles, o porque son las más con los que el alumnado está más familiarizado, no sé, a lo mejor ya lo dices, ¿no? Pero te lo comento. Luego, en la metodología, bueno, ya nos comentaste que hiciste un diagnóstico muy amplia, la selección del estudiantado, y que, bueno, tienen un excelente nivel, ¿no? Había notado por aquí otro. Sí, mencionas ya casi hacia el final en tus resultados que dices que es breve la intervención. Yo creo que 11 semanas no es nada breve, ¿no? Es prácticamente un semestre, ¿no? Sin considerar que, bueno, hay vacaciones y todo esto. Usualmente un semestre se constituye entre 12 y 14 semanas, ¿no? Ya presenciales en efectivo. Entonces no es tan breve. Realmente si es una intervención que te lleva un semestre, si la haces de manera pues muy, muy pertinente. Habría que ver cuántas horas del programa de estudios le invertiste, ¿no? Cuántas horas, porque no desconozco tu programa. Y por otra parte mencionas ya en los resultados que notaste que había desmotivación, ¿no? En el alumnado. Tal vez valdría la pena reflexionar en tus conclusiones, y ya hace rato lo mencionabas, ¿no? Cómo este elemento de la motivación, pues sí impacta independientemente del uso de tecnologías en la didáctica del idioma, ¿no? Que no solamente tienen que ver con los medios que se utilizan para enseñar, sino también se subyacen otros elementos que nosotros difícilmente podemos manipular, ¿no? Y bueno, creo que esos eran a grandes rasgos mis comentarios. Y bueno, felicitarte nuevamente por tu intervención, que me parece que la llevaste a cabo en las semanas que habías establecido. Y también en tus reflexiones anotar si hubo algunos cambios. Mencionaste también que en la parte del desarrollo hiciste una didáctica de la comprensión lectora en un antes, en un durante y en un después. Es una estrategia que no sé si lo tengas por ahí anotado, que ya propone Isabel Soler, una teórica. Ella lo habla acerca de la lectura en el aula,
sin mediación tecnológica. Lo interesante es que tú ya lo llevaste a cabo mediante una mediación con la tecnología, ¿no? Y bueno, pues te agradezco mucho y pues muchas felicidades. Muchas gracias. Concluyamos esta mesa entonces. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las y los comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en donde se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a Y éxito todas. en tus investigaciones. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.